Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Cuando usted revisa la historia económica de los distintos países o a los tratadistas de la historia económica, usted va a encontrar que la riqueza de las naciones se medía de manera bastante simplista. ¿Tienen puertos o no tienen puertos? ¿Hay plata o no hay plata? ¿Hay oro o no hay oro? ¿Hay petróleo o no hay petróleo? Y por ahí caminaba la calificación de qué países eran ricos y qué países no lo eran. Sin embargo, a finales del siglo pasado, con antecedentes un poco más remotos, cambió esa versión de las cosas y empezamos a observar lo evidente o no tan evidente, que es precisamente el valor de la vida en los distintos países. Y hoy estamos de fiesta porque Conavio está celebrando 30 años de vida y es una institución que ha sido ejemplo para muchos países y está nada menos y nada más con nosotros al padre, de alguna manera, de la palabra biodiversidad en México. Ya sé que vas a decir que no, pero es la verdad y la primera vez que yo le escuché, se le escuché a José Sarucán. José Sarucán, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, qué amables en recibirme en su programa el día de hoy. Federico, Carlos, qué gusto. Al contrario, gracias por venir. Estar con ustedes en esta ocasión. Y es una ocasión importante, son 3 décadas de trabajo continuo y construido. Conavio fue la oferta de México a la reunión de Río de Janeiro de 1992. A mí me pidieron que sugiriera algo, ¿no?, para esto. Yo ya había sido para entonces director del Instituto de Biología, lo cual me dio una gran sensibilidad, aparte de mis estudios y de mi trabajo, pero a la importancia de las colecciones científicas como reservorios y de información tan importante como una biblioteca nacional o como la información que se puede tener sobre una de las cosas más importantes, y ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que son los recursos naturales, que es el sistema de vida que tiene una región o un país. En este caso, pues uno de los países, el 4º país con más diversidad biológica. Y cuando se dice esto, parece que suena es algo como del Guinness Book of Records, y no tiene nada que ver con eso, porque son esos ecosistemas de los cuales somos nosotros todos los que estamos aquí, más los que nos están viendo, producto. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que surgimos del mismo proceso de evolución orgánica que todos los demás organismos que viven, han vivido y seguirán viviendo en este planeta. A mí, desde que se creó Conavio, hay una palabra que me llama mucho la atención, que es Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. O sea, ahí está la riqueza. ¿No sabes lo que costó en términos de relación con todos los biólogos conservacionistas poner el nombre uso? Porque era clarísimo que si tú no usas en un país que, junto con la riqueza biológica que tiene, como resultado de esa riqueza biológica tienes una riqueza cultural enorme, y basta echar un ojo en cualquier mapamundi a ver dónde están los países de mayor diversidad cultural y los países de mayor diversidad biológica, y sí, hay una coincidencia total. ¿Por qué? Porque es esa riqueza de vida, de opciones, de desarrollo, lo que te permite tener tal diversidad cultural. La riqueza de este país es verdaderamente excepcional. ¿Y qué significa eso? Pues no es nada más, otra vez no voy al Guinness Book of Records. Significa de plantas, no nos importa tener más plantas, nos importa usarla. Sino cómo esto tiene un reflejo enorme sobre las diferentes culturas y la forma en que esas culturas conocen esos recursos y los usan, y eso les permite desarrollar lo que han desarrollado por miles de años, ¿no? Entre ellos, pues, el hecho de que México es uno de los 4 centros de domesticación de plantas del mundo. Las plantas no salen, las plantas domesticadas que comemos todos los días, no salen de la nada, salen del
trabajo de selección artificial, en este caso, selección bajo domesticación, que la gente hace estas cosas. Los progenitores del maíz, el teocintle, tiene una mazorca que no es más gruesa que mi dedo. Y ahora ese teocintle que está mezclado en muchas áreas con el maíz está intercambiando genes. Y fue la selección hecha por mujeres, que fueron las primeras observadoras, pues se dedicaban a eso, los hombres iban supuestamente a cazar y a hacer todas estas cosas. Pero ellas eran las buscadoras, las recolectoras, las experimentadoras de lo que veían, lo sembraban a ver qué pasaba, seleccionaban las cosas que les parecían mejores, probaban, seguramente muchos se murieron en el proceso, o por falta de energías, por lo que comían, porque no servía, o porque se envenenaron, o cosas de este tipo. Ese proceso, que es absolutamente vital para el desarrollo de las culturas, no le hemos dado ninguna importancia en ninguna parte del mundo prácticamente. Desde luego en los países europeos pues eso es muy poco porque la diversidad es muy pequeña, los cambios ahí han sido muy fuertes, pero en países con esa riqueza, el valor de ese aporte, de ese servicio que se ha generado por la domesticación de las plantas es valiosísimo, pues simplemente nos ha dado todas las plantas que comemos todos los días, ¿no? Y la Conavio se encarga de ayudarnos a preservar esto. Se encarga de conocerlo bien, Carlos. Para poderlo... Todas las plantas domesticadas, el maíz, el frijol, el jitomate, la calabaza, todas estas, tienen una gran cantidad de parientes silvestres, es decir, plantas que son del mismo género, ¿no? Esos son reservorios de diversidad genética, que es absolutamente fundamental para que un organismo pueda adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Por eso nosotros siempre consideramos a esa diversidad genética no nada más en el número de especies que tienes en lugar, sino también en los ecosistemas de los que vienen, que son las casas donde están los organismos, pero básicamente por la diversidad genética que estos tienen. Es la diversidad genética lo que nos permite a nosotros también adaptarnos a cambios en el ambiente. Las gentes que son resistentes a enfermedades, las personas que son... es el resultado de la diversidad genética, ¿no? Bueno, déjame interrumpirte porque hay algo aquí que es muy importante, tú desde hace muchos años destacas. Es que perder una especie, la vaquita Vania, es que no sabemos muchas veces la riqueza que puede brotar de ese banco genético que estamos perdiendo. Déjame darte ya no estamos metiendo a muchas cosas, pero el chiste de esto es que la gente entienda por qué esa diversidad genética es muy importante. ¿Se acuerdan de la hambruna en Europa de fines del siglo XIX? ¿No? Que produjo millones de muertos por hambre y millones de emigrados a Estados Unidos, irlandeses, gente del norte de Europa. Se debió a que la papa, que fue algo traído de América, justamente, o llevado de América, allá, de la parte andina, pues tuvo un éxito enorme. Todo el mundo que no podía producir muchos alimentos producía papa y eso les satisfacía las necesidades calóricas y de alimentación. Bueno, hubo un hongo, una fitóftora que se llama, que de alguna manera llegó ahí y acabó, porque la papa, como ustedes saben, se produce clonalmente. Un pedazo. Son cachorros siempre. Bueno, o sea, lo que tienes entonces es un montón de individuos que son exactamente lo mismo, es el mismo gen, es el mismo genotipo, ¿no? Son clones. Y claro, llegó ese hongo y ¡pum!, limpió de papa todo el norte de Europa, Irlanda, muchos de los países nórdicos. Bueno, se fueron a buscar formas resistentes de esto porque había idea de esta cosa. No encontraron ninguna porque todos eran atacados por esta fitóftora. Pero resulta que México tiene muchos Solanum. Solanum es el género de las papas. Nunca se desarrollaron como papas. ¿Por qué? Pues porque se desarrolló el maíz.
y otras cosas, ¿no? Era muy posible, sí, era muy posible que se desarrollaran papas aquí, pero no se hizo. Y una de estas especies, que se llama Solanum demisum, que crece en Metepec, tenía resistencia a Phytophthora, porque el centro de diversidad de Phytophthora del hongo estaba en México. Ya había aprendido. Sale, exacto. Y entonces lo llevaron para allá y ¡pac! Como esto se resolvió el problema. ¿Qué valor tiene el conocimiento de eso? Es una historia. Y lo mismo pasa con la uva. Hubo un problema de este tipo. Bueno, encontraron algunas de las líneas que eran resistentes a la plaga que lo pasaron. Hay un número de ejemplos de este tipo. La gente no lo percibe, no hay quien le explique estas cosas fácilmente. Y por lo tanto el valor de esto es realmente ignorado terriblemente. Por eso la gran importancia de conocer esto para poder mejorarlo, utilizarlo, adaptarlo a las condiciones que tenemos. Y ahorita tenemos en México decenas de plantas cultivadas mexicanas con cientos de familiares silvestres en todo el territorio de México. No tengo forma de enseñarles aquí, pero cuando quieran se los hago, de los mapas de distribución de todos los parientes silvestres. Es una cosa... Y es una reserva No, el país está lleno de estas cosas. Es un tema apasionante, pero por desgracia parece que el tiempo se nos está echando encima. Ha terminado ya. José, de verdad, mil ya gracias. Nos echamos 15 años, bueno, digo, apenas. Bueno, y lo que debo decir es una cosa que era lo que quería decir al principio y lo digo rápido. El asunto es que la única manera que hay de tener esto como inteligencia para el país es construir de la base ese conocimiento, irlo utilizando y de los datos y de las cosas llegar no nada más a información, sino a inteligencia, a entendimiento de esto. Y esto es lo que se ha hecho en 30 años. Y se ha hecho con más de 1000 y pico de personas que han pasado por Conavio, pero además, y esto es lo más importante, con toda la comunidad científica mexicana que trabaja en el tema de la biodiversidad. Porque nosotros no salimos a colectar ni nada, lo hacemos de lo que ya se ha hecho, lo que está en los museos, en los herbarios, eso se recopila, se arregla, se ordena y puedes empezar a usarlo. Es un caso yo creo que excepcional que debería ser ejemplo, en mi opinión, para muchas otras áreas que son esenciales para el bienestar de la sociedad mexicana. Pues qué orgullo que México tenga eso. Esperemos que cumpla 30 y otros 30, que sea un... Pues mira, va a seguir porque ha pasado tanta gente por ahí que ya está en otros lados. Sí. Es también una de las tareas de estos organismos que es realmente muy satisfactorio. Pues, doctor Sarucán, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes, Carlos, Federico. Felicidades, José. Qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.